Tiempo de recibir acá en la edición de la mañana del Comercio TV al general Luis Hernández. General Hernández, desde Televicentro, le saluda a Roberto Álvarez Vandenberg. Me place verle en este día viernes. General, buenos días. ¿Cómo está usted? Le saluda desde Televicentro Roberto Álvarez Vandenberg. ¿Cómo está usted, general? Roberto, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Me place igualmente, general. Entremos a analizar la situación carcelaria y los pasquines que han circulado estos días, pero vamos a lo primero. 79 fallecidos, heridos, deja la violencia en las cárceles de nuestro país. ¿Qué lectura tiene usted de esto? Realmente es lamentable y es necesario que como ecuatorianos realmente busquemos todas las condiciones para que esto no vuelva a ocurrir. Realmente este tema tiene que ser investigado de una forma independiente por una comisión que de buena fe no trate de buscar culpables, sino que encuentre los errores para justamente corregirlos. Tenemos que nosotros, ahora que estamos en un nuevo periodo electoral, empezar una nueva forma de ver los problemas graves que tenemos en el Ecuador y pensar que al final esos problemas no afectan a un partido político ni a un gobierno, sino a toda la población. Toda la población ecuatoriana se encuentra consternada, independiente de qué ideología tiene. Entonces tenemos que verlo de esa forma. Hay que empezar primeramente considerando que esto es un problema que sucede en Sudamérica. Yo estaba haciendo una pequeña investigación y, por ejemplo, entre 2011 y 2014, en Chile, un país que está muy cerca de nosotros, hubo aproximadamente 580 muertos en las cárceles. El nivel carcelario en el Ecuador, el hacinamiento en el Ecuador, en donde tendrían que estar 3 presos, están 4. Pero en cambio en El Salvador, donde tiene que estar 1, están 4. Entonces el hacinamiento también aquí es un problema, pero creo que se ha hecho esfuerzos y muchas veces esos esfuerzos no han sido acompañados por buenas decisiones. Es por eso que tenemos que ver en una comisión qué pasó, por ejemplo, teníamos antes el Ministerio de Justicia que administraba las cárceles. Ya no existe ese ministerio. Habrá que ver si es que ese ministerio realmente vale la pena que vuelva a existir y si es que se consiguió que se mejore el sistema o que se empeore el sistema. Eso es algo que tenemos que nosotros como ecuatorianos analizarlo de una forma profunda. La hazaña, la extraña y la extrema violencia con la que actuaron realmente llama la atención. Pues, los cuerpos desmembrados, decapitados, nunca vistos en nuestro país, ha generado, claro, el pánico ciudadano y también la preocupación. ¿Por dónde camina todo esto? Bueno, parecería ser que en las cárceles existe una especie de autogobierno, que el Estado no está participando con su poder como Estado. ¿Cómo puede ser posible que nosotros tengamos celulares en las cárceles? Puede ser que tengamos celulares en las cárceles, puede ser que tengamos gente conectada al Internet, pero el Estado tiene todos los recursos para poder saber a quién llama ese celular, cómo está conectado ese celular, cuáles son las medidas preventivas que el Estado tiene para que justamente esa gente que está en las cárceles no participe de acciones fuera de las cárceles. En una investigación hecha en Sudamérica nuevamente, 23% de los presos sabían que fuera de las cárceles existían delitos hechos a través de comunicación desde las cárceles. Entonces eso ya se conoce, o sea, se conoce el problema. Entonces ahora lo que se necesita es la prevención, pero la prevención a veces es necesario llevarla a cabo con recursos y con decisiones políticas. Entonces ahí es cuando hay que determinar si es que es falta de recursos o es falta de decisión política. Entonces, los delitos justamente que se cometen son ya delitos de revanchas, de la continuación del delito en la cárcel. Entonces la cárcel no se convierte en un centro de saneamiento, digamos, del alma de las personas y tampoco de un centro de rehabilitación. Y no una universidad normal, general. Exactamente, se convierte en un centro criminal, o sea, un centro delincuencial. Entonces eso es lo que hay que considerar. Pero como dije anteriormente, hay que examinar desde la parte más alta, desde la estrategia que se tiene en el manejo de las cárceles, con las decisiones políticas, con la organización de los diferentes estamentos que manejan las cárceles y la parte táctica, la parte operativa. A ver, general, vamos por partes, topándole el tema porque es muy interesante. El tema económico es muy grave. El SDAI dice que el déficit
de personal es del 70%. Partamos de ahí, 70%. Un guía, tomemos en cuenta, cuida un guía a 27 reclusos en el país. O sea, es un número muy grande en la media internacional que un guía cuida a 9 reclusos. A partir de ahí comienzan todos los problemas. Exactamente, o sea, es la parte de recursos, pero también hay que ver cuáles son las decisiones, porque usted sabe que usted puede entregar a alguien unos recursos y esa persona optimiza esos recursos. Somos un país que no tiene suficientes recursos, hay que ver esa parte. Y también hay que ver cómo están organizadas las cárceles, porque si bien es cierto, son cárceles muy grandes, también hay que ver si los grupos de alta peligrosidad tienen contacto con los otros grupos. Entonces, todo eso hay que examinar de una forma, como he dicho anteriormente, independiente. Ha sido siempre una aspiración crear un sistema de reclutamiento de guías carcelarios que tenga una estructura y que tenga un plan de carrera como tiene la policía, como tiene las Fuerzas Armadas, y eso lo que recomienda la ONU. Pero usted sabe, estimado Roberto, que en nuestro país tenemos la costumbre de hacer un borra y va de nuevo. Entonces tenemos que mantener estructuras, o sea, unas estructuras que tienen que ser mantenidas y que tienen que no sufrir los embates políticos, es justamente el sistema de guías carcelarios. ¿Por qué no empezarlo? Y estamos en esto tratando de empezar y no lo hacemos. Entonces, con el apoyo de todos, se puede crear ya un sistema carcelario que tenga un plan de carrera, que tenga una especie de jerarquización y posiblemente también que manejen armas, porque eso es una situación que tiene que resolverse como sociedad y con el deseo de qué es lo que se quiere tener para que nuestras cárceles sean bien administradas y que se conviertan en lo que se quiere, un centro de rehabilitación y no un centro de perfeccionamiento del crimen y un sitio donde se reúnen los individuos a planificar las revanchas con esa atrocidad que hemos visto y que nos deja a todos realmente consternados. General, ¿esto es revancha de grupos organizados locales o esto es organizado a nivel internacional? ¿Qué hay detrás de todo lo que hemos vivido? Crimen organizado, narcotráfico, bandas que se están disputando el poder. Esa es una mezcla de todo, ¿no? Es una mezcla de todo, pero lo que a mí realmente me preocupa es cómo el Estado, porque el Estado ecuatoriano sí cuenta con recursos para hacer, por ejemplo, interceptaciones de teléfonos. A mí me preocupa si es que el Estado está haciendo uso de ese instrumento que es legal cuando existe un juez que determina que hay que hacer un seguimiento de un teléfono, de un medio de comunicación. ¿Por qué? ¿Se lo ha hecho o no se lo ha hecho? Entonces eso es lo que tiene que investigarse, porque estas cosas tienen que prevenirse. O sea, un Estado que actúa, que es el único que puede utilizar la fuerza legítimamente y estos instrumentos, tiene que tener varias etapas en los procesos. Quiere decir que aquí fallaron todos los procesos. Falló el proceso primeramente de control. Luego falló, ¿cómo puede haber motosierras en el interior de la cárcel? Falló la prevención. La prevención es justamente que evita que estas cosas sucedan, porque los organismos de control están para prevenir. Ya cuando entran a solucionar el problema ya es tarde y ahí están las consecuencias. Entonces hay que investigar si hay acciones de prevención y si es que hubo acciones de prevención, ¿qué pasó? ¿Por qué fallaron? Y si no hubo, una cosa terrible. Y luego ya vemos nosotros las consecuencias que lógicamente habrá que determinar los errores que se cometieron, como dije anteriormente, no buscando culpables, porque aquí no se trata de hacer daño a nadie, sino de mejorar y dejar de hacer daño a todo el Ecuador. General Hernández, para que la ciudadanía comprenda un poco mejor esto, si se habla que hay una disputa de las bandas, usted me acaba de decir, es de todo un poco, el narcotráfico, el crimen organizado, y la autoridad ha dicho que el detonante fue la muerte de Rasquina. Bueno, para que la ciudadanía entienda, ¿qué es lo que se están disputando estas bandas? Porque, a ver, es muy raro, y seamos reales, que operan sistemáticamente en 3 cárceles al mismo tiempo. Esto no es una casualidad. Sí, justamente esto demuestra que existe comunicación. ¿Cómo acceden ellos a tener comunicación? Y si es que tienen el derecho de acceder a comunicación, porque esa comunicación no tiene justamente un seguimiento de los organismos del Estado para saber si esta comunicación es para armar el bien o para concebir el mal, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, todo hace pensar que esto fue coordinado. Y también hay que considerar que fue coordinado cuando la policía se encontraba bastante ocupada con el tema de las movilizaciones indígenas. Entonces hay una cabeza central que está manejando este tema. Y eso el Estado tiene que justamente detectarlo
Y para eso es lo que tenemos un Estado. Un Estado es para que proteja a todos los ecuatorianos y no caigamos en las manos de estos grupos. Entonces no puede ser que estos grupos pueden coordinar una acción y el Estado no puede coordinar una prevención y más tarde una acción para justamente detener estas acciones de los grupos organizados. Lo que no me queda claro, ¿Qué se general, disputan estas bandas? Poder en las cárceles es un poco difícil decirlo. Estamos viendo que en las cárceles existe otro, ¿cómo le puedo explicar? Otro país dentro de un mismo país, donde existen otro tipo de leyes, pero algo más se están disputando. ¿Qué es lo que se disputan estas 5 bandas que han sido identificadas? Sí, como le había dicho, existe una especie de autogobierno en las cárceles, como usted lo acaba de decir, Roberto, como otro país, en donde se disputan quién tiene derecho a recibir visitas, quién tiene derecho a veces hasta introducir personas para tener relaciones sexuales. Todos esos temas existen en las cárceles. Yo he conocido que existen, no sé si ahora ese también será un tema, pero lo que sucede es que en las cárceles, como dije anteriormente, y de acuerdo a una investigación a nivel sudamericano, 23% de los presos de las cárceles conocían que desde las cárceles se planificaba acciones delictivas al exterior de las cárceles. Esto quiere decir que los elementos que están en las cárceles todavía están actuando dentro de esta red de crimen organizado, dentro de esta red que justamente hace tráfico de drogas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que continúan en el sistema ese delictivo, se conocen con detalles cuáles son las razones por la cual tal o cual persona está en la cárcel. Inclusive ahí se puede identificar, si es que siguen en ese sistema, identifican a los soplones, identifican a los que han hecho una traición y ahí vienen justamente el ajuste de cuentas dentro de las cárceles porque el sistema sigue viviendo, sigue manejándose. Entonces, lo que nosotros vemos a veces, los sicarios que están en la calle porque hubo algún mal reparto o alguna traición, eso se reproduce también en la cárcel, pero en una forma justamente más atroz por las condiciones, obviamente, de las personas que se encuentran ahí y su estado psicológico en la cárcel. General, son 500 toneladas de droga que salen del Ecuador al año. ¿Quién está operando eso? ¿No será que eso se están disputando? Por supuesto, todo eso está enlazado y también a esto tenemos que meter en nosotros el tema de la minería ilegal. Hay minería ilegal que el Estado ha hecho realmente limitado avance en esos temas. La minería ilegal está ahí a la vista de todos, destruyendo el medio ambiente. Pero como dije anteriormente, ese es un tema que todo el Ecuador tiene que involucrarse. ¿Cómo puede ser posible, Roberto, que hace unos 3 años existen leyes para mejorar las organizaciones de seguridad y están en el Congreso y esas leyes no han pasado? Yo creo que ni a segundo debate? ¿Cómo puede ser posible? Es un tema de todos los ecuatorianos. Yo creo inclusive estos temas de seguridad, así como nosotros tenemos una ley que se manda, una ley de emergencia económica y que si en un mes la Asamblea no prueba, pasa por el Ministerio de la Ley, ¿por qué no hacemos algo parecido así con las leyes de seguridad que son importantísimas para la salud de todos los ecuatorianos y para la vida de todos los ecuatorianos y para la seguridad? ¿Por qué no hacemos algo parecido? No pongamos que pase por el Ministerio de la Ley en un mes, pero que pase por el Ministerio de la Ley en 6 meses. Usted ve como en otros países, cuando es un tema de seguridad, inmediatamente lo discuten, se ponen de acuerdo y a los 15 días está ya la ley lista para ser implementada. ¿Qué nos pasa, ecuatorianos? Esto es un problema de todos. Aquí no hay que haber cálculo político. General Hernández, en un momento habíamos hablado justamente del tema de los guías penitenciarios. Habíamos topado que nuestros guías controlan a 27 presos o privados de la libertad. Esto es una cifra realmente alarmante porque la norma, como habíamos comentado, es apenas un guía por 4 en el mundo entero, o por lo menos es la norma que ha impuesto la ONU. Ahora, hay que recordar que en octubre la Corte Constitucional prohibió seguir recurriendo lo que ya hizo el Estado. Recordemos que puso 2 estados de excepción, el 2019 y el 2020. Y en esta medida movilizó a los militares que de alguna manera ya pusieron orden. Quitaron este estado de excepción, la Corte Constitucional dijo que este recurso ya no pueden seguirlo por esta crisis carcelaria y ordenó realizar un plan, este plan que nunca se lo hizo. Ahora, ¿qué debe hacerles, Nay? ¿Qué tendría que hacer el gobierno? ¿Recurrir nuevamente a los militares para poner orden? Justamente es lo que indicaba, estimado Roberto. O sea, parece que hay instituciones que piensan que están en otro país. Esto nos afecta a todos. Entonces yo creo que tenemos que nosotros darnos cuenta que un problema carcelario mal atendido afecta a los derechos de todos los ecuatorianos, si queremos hablar de derechos.
Entonces, en lo que argumentaba la Corte Constitucional, indicaba que no pueden hacer nuevamente estado de emergencia, sino que tienen que hacerse las leyes que permitan de una manera ordinaria atender este problema. Sí, está bien. ¿Y cuánto toma hacer una ley? Justamente estoy explicando cómo una ley en asamblea sobre temas de seguridad de 3 años. En- entonces, ¿en dónde está la responsabilidad? ¿En dónde está la responsabilidad? Si es que esto es un tema serio, entonces este tema tiene que ser atendido con seriedad. Y si es necesario cambiar temas en la Constitución, artículos en la Constitución, hay que hacerlo, pero hay que encontrar una solución. Pero De lo general, contrario, vamos a tener esto más tarde que lamentar con más vidas, a eso con iba, más, general. con más Ahora, atrocidad y ¿qué con peores hacemos? consecuencias para la sociedad. Ya, Lo que ese es el tenemos plan, que ¿qué hacer, hacemos? o sea, lo que tenemos que hacer como sociedad es demandar de los organismos que tienen que hacer las leyes, que hagan las leyes de una forma urgente, atendiendo las necesidades justamente del problema. Eso es lo que tenemos que, en una democracia como sociedad, exigir eso, exigir de manera... Es lamentable que vuelvo a insistir, que las leyes que se mandaron del gobierno a la Asamblea Nacional sobre temas de seguridad no hayan sido discutidas. Creo que pasaron el primer debate, no estoy muy seguro, pero en definitiva no están aprobadas. La Asamblea, la Corte Constitucional, lógicamente está hablando por los derechos, dice no estados de excepciones y da una alternativa, pero la alternativa que da es una alternativa que en el sistema político que tenemos no es una solución, porque una ley toma 3, 4 años en resolverse cuando los problemas son actuales. Entonces, es un asunto de leyes, es un asunto de decisión política y yo creo que obviamente de recursos, pero usted puede tener suficientes recursos, pero si usted no tiene buenas leyes y más que nada no tiene decisión política, usted no resuelve los No, no, problemas. de acuerdo, pero este gobierno también, General Hernández, está de salida. Este gobierno le quedan 2 meses y implementar leyes o que vaya al Parlamento va a tomar tiempo. Las acciones inmediatas, ¿cuáles serían? Porque las cárceles siguen violentadas. Y lo que hemos hablado, estos grupos incluso, que ya vamos a iniciar ese tema rápidamente, y han enviado pasquines amenazando a la sociedad, amenazando con que van a realizar pues acciones de hecho, en fin, una cantidad de acciones violentas para descubrir que Ecuador ha ingresado a esta ruta de terror, como ellos han armado o han indicado. Sí, esos grupos están aprovechando que ahora es fácil a través de una red social mandar este tipo de amenazas. Entonces, muchas veces responde esto solamente a individuos, no a una estrategia. Individuos que amenazan, así como alguien en una red social puede amenazar y eso se reproduce. Pero en todo caso no hay que cruzarse los brazos, hay que investigar este tema para la tranquilidad de la ciudadanía. Pero Sobre, a quién le interesa el caos, General Hernández? ¿A alguien bueno, le debe interesar? claro, obviamente del caos se benefician muchos, A inclusive eso actores vamos. políticos, ¿no? Inclusive actores políticos. Lo que pasa es que como sociedad tenemos que tener la madurez necesaria para poder tomar estas cosas con pinzas y justamente ahí es la importancia de los medios de comunicación, de quienes hacen opinión, de manera que la sociedad esté lógicamente con precauciones, pero no con pánico, que es lo que quieren estos grupos y lo que hay que hacer es obviamente tener un plan de prevención y un seguimiento de estas actividades de este tipo de redes que justamente están manipulando este tipo de acciones. Usted ve que inclusive a nivel mundial ahora estas redes ya tienen un mayor control sobre acciones de este tipo. Usted ve como Twitter, por ejemplo, le cerró la cuenta a un político muy importante en Estados Unidos, bueno, al presidente de Estados Unidos en funciones, porque estaba incentivando. Entonces, todo eso tiene que hacerse en una forma coordinada como Estado, pero aquí lo que queremos es, todos tenemos que colaborar para que funcione el Estado, al menos en las instituciones fundamentales. Yendo al tema, en verdad este gobierno tiene 2 meses, pero, pero se puede hacer una ley de este tipo, se puede discutirla 24 horas en la asamblea y aprobarla, algo que se necesite. ¿Usted cree que en 24 horas vamos a tener una ley? ¿Con eso solucionamos los problemas que tienen las cárceles en el país? Problemas que no se han solucionado desde hace 4 o 5 años. No, indudablemente, pero usted tiene que tener un marco legal. O sea, por ejemplo, la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Dice que no puede ponerse en emergencia las Sí, cárceles. claro, Eso ya eso ya lo define, dijo. Claro. ¿no es Y le cierto? pidió un plan y el general Moncayo indicó que el plan que realizaron no se pudo pues, ejecutar por falta de presupuesto. Entonces Ya, estamos jugando al gato y el ratón. ¿Qué hacemos?
Claro, pero en la misma disposición de la Corte Constitucional dice que deben de hacerse, establece que tienen que hacerse leyes que permitan que a través del régimen ordinario se aplique lo que se aplica en un régimen de excepción. ¿En dónde está esa ley? Ah, Esa ley, por ejemplo, de existir, esa ley tendría que ser aprobada inmediatamente porque es una ley que recomienda la Corte Constitucional. Entonces, mire, como muchas veces es cuestión de no atender los problemas de una forma responsable, por decirlo menos. Si eso está, ¿y por qué no se hizo un seguimiento? ¿No será que también ahí está faltando algún estamento en el nivel de ejecución y en el nivel político? Antes estaba el Ministerio de Justicia, ya no existe ahora el Ministerio de Justicia. En otros países existe el Ministerio de Justicia. Todas esas cosas tienen que averiguarse a ver si es que los remedios que se dieron realmente sirvieron o fueron peores que la enfermedad. General Hernández, enviarle un abrazo grande, gracias por compartir, ilustrarnos, pues la problemática de las cárceles preocupa a toda la ciudadanía y al país entero en estos días en los cuales hemos visto esta matanza, esta mortandad, esta manera extraña en la cual se mostraron estos grupos irregulares. Un buen día y un buen fin de semana, general. Muchas gracias igualmente. Un saludo a todos. Un abrazo grande del general Luis Hernández compartiendo esto que hemos hablado, la situación carcelaria y los panfletos. Tiempo de una pausa y ya venimos con más.